De aquí a 100 años, ninguno de los que hoy estamos vivos va a estar vivo. De aquí a 100 años, si Cristo tarda en regresar, como hemos estado hablando y vamos a discutir un poco más adelante en esta serie, si eso pasa, alguien más va a estar viviendo en la casa que tú con tanto trabajo construiste. Al principio quizás ese alguien te conoció, fue un familiar, pero con el tiempo quizás ni recuerden quién tú fuiste, ni tu nombre. De las pocas cosas lindas que a veces uno encuentra en el internet, había un reel que presentaba esta realidad y decía que tan pronto tú mueres, por unos días las personas te recuerdan, la mitad de tus posesiones más cercanas van a ser echadas a la basura. Y la realidad es que con el tiempo, cuando yo no queden personas en los que invertiste tu vida, realmente, ¿qué va a haber? Una foto. Si ya ni ponemos fotos en la pared, vas a hacer una foto digital en algún aparato, en la nube. Por eso, porque todo lo que estás construyendo, todo lo que parece importante, de aquí a unos años, no te puedes llevar nada. Por eso este tema, en el que llevamos 4 semanas, es importante, pensando en el más allá. Y hoy específicamente es como la mitad, el punto medio de esta serie. Y he escuchado personas, una vez más, diciéndome testimonio sobre lo que esto ha significado para ellos. Hoy, a mitad de esta serie, vamos a tratar de contestar quién llega al cielo. ¿Ok? Finalmente. Vamos a contestar de forma clara, porque hemos estado hablando del cielo actual, del cielo futuro, del cielo todo el tiempo. Y la pregunta es, ¿quién llega al cielo? ¿Quién finalmente entra al cielo? Y preparándome para este mensaje me encontré con un artículo que no es de Puerto Rico. No tengo un artículo de Puerto Rico. Leí uno que decía que la mayoría de los estadounidenses, aunque no vayan a la iglesia, tienen o afirman que al morir van a ir al cielo. O creen en que hay un lugar llamado cielo. Y si nosotros miramos los puertorriqueños, yo me atrevería a decir que siendo una nación que en su base es una nación de fe, hay muchísimos que fueron criados en la religión católica, hay otros, la protestante, el que más o el que menos, el puertorriqueño. Si tú le preguntas, ok, ¿qué sucede cuando mueres? Yo creo que la mayoría hoy, todavía hoy, va a decir, pues, vas para el cielo. Algunos todavía van a decir, mira, no sé, estoy explorando y eso, claro, pero la mayoría va a pensar, ok, voy al cielo. Y si le preguntas a esa persona, ok, ¿y quién va al cielo? La respuesta de una forma u otra va a ser que él piensa o ella piensa que quien va al cielo son las personas buenas. Y es con lo que vamos a comenzar hoy, con lo que yo he llamado la teoría universal de la entrada al cielo, que establece que son solo las personas buenas las que tendrán entrada al cielo cuando mueren. ¿Okay? La teoría de las personas buenas. Y esto es lo curioso. Si tú le preguntas a alguien, ¿y tú te consideras una buena persona? La mayoría de las personas van a decir, claro, sí. Y si le preguntas, ¿y por qué piensas que eres una buena persona?
de alguna forma y con alguna variante, esto es lo que todos hacemos. Comparamos nuestra vida con la vida de alguien que tú piensas que ha hecho peores cosas que tú. Juzgas a ese alguien como alguien malo o por lo menos menos bueno. Por lo tanto, tú eres bueno y contestas la pregunta con seguridad porque te comparaste con alguien que tú pensaste que era peor que tú. Y el problema de esta teoría universal, que es importante que sepamos que durante todo el mensaje voy a estar refiriéndome a ella, es porque el problema mayor es que aquellos que la piensan, aquellos que la afirman o la hablan, no han pensado a profundidad realmente sobre lo que están diciendo. No lo han analizado, no ha sido un proceso, ya sea porque están demasiado ocupados con el presente, y esto es algo que tiene que ver con el futuro, o ya sea porque piensa que no tiene todos los detalles, que no le ha dado pensamiento a esa idea. Así que yo dije, ¿qué tal si hoy comenzamos nosotros examinando profundamente este asunto de que las personas buenas son las que van para el cielo? Y es bien inquietante que si pensamos en la eternidad y no pensamos en esto, estamos perdiéndonos de algo importante, ¿ok? Vamos a comenzar. Si esto es cierto, si esto es real, la raza humana no tiene un estándar indiscutible y final de lo que es bueno y lo que es malo en el que todos los seres humanos pudieran estar de acuerdo. Ese es el primer problema. Este asunto de lo que se considera bueno y malo ha probado ser un asunto variante a través de las generaciones y la cultura. Me voy a explicar. Hay cosas que hace 500 años atrás, para la cultura popular o general del mundo, eran malas, que hoy nuestra cultura dice, no, eso no es malo, eso es gracia. Hay cosas que para la cultura eran aceptadas, que ya no son aceptadas. Un ejemplo de esto es que hasta hace apenas 200 años atrás, aproximadamente 200 años atrás, la idea general en el mundo era que el hombre y la mujer podían ser tratados de forma diferente. Hoy, en la cultura que nosotros vivimos, nosotros entendemos la ética y la dignidad del hombre y la mujer, y nosotros nos molestaría mucho ver que alguien está tratando a una mujer como si fuera un ciudadano de segunda clase. ¿Cierto o falso? Pero hace 200 atrás todavía la idea general y cultural del mundo, eso era todavía aceptable. Entonces, bajo esos términos, quiere decir que si las personas buenas son las que llegan al cielo, hasta hace 200 años atrás, hay un montón de hombres que yo creo que no llegaron al cielo. Y si así coges otros ejemplos, por ejemplo, la esclavitud. No estoy hablando solo de la trata de esclavos que vivimos aquí nosotros, la experiencia de los esclavos que vinieron de África. Estoy hablando de cualquier lugar en el mundo donde había esclavitud hasta aproximadamente antes del siglo XVI. La idea general y aceptada era que algunos nacían para poseer y gobernar y otros nacían para ser poseídos y ser gobernados. Y nosotros sabemos que no hay nada más horrible que la esclavitud, ¿correcto? Pero hasta el siglo XVI era como una idea generalmente aceptada, y bajo el concepto entonces de que las personas buenas van al cielo, yo no sé, hasta antes del siglo XVI, quién fue al cielo. Quizás fueron los esclavos. Porque este asunto de lo que es bueno y lo que es malo varía en la cultura. Y esto es bien importante porque, si somos honestos, varía personalmente. Porque hay cosas que cuando tú venías creciendo, las veías como buenas. Y después creciste, aprendiste, maduraste, lo que sea, y ahora te das cuenta que hay cosas
que no son buenas. Y cambió tu perspectiva de lo que es bueno y lo que es malo. También hay cosas que creciste pensando que eran malas. Pero cuando miraste bien, maduraste, te diste cuenta, fíjate, eso no es malo. Este asunto de lo que es bueno y lo que es malo es bien variable culturalmente hablando y no nos podemos poner de acuerdo. Y algunos pudieran decir, pues Jonathan, ¿cuál es la respuesta a este asunto? La Biblia tiene entonces que tener algo que decir porque si no nos ponemos a poner de acuerdo, debe ser la Biblia. Y alguien puede decir, ya yo sé, son los 10 mandamientos. Porque lo que estamos buscando en ocasiones es encontrar una lista de cosas que si nosotros las hacemos a la perfección, nosotros tenemos el cielo gano. Y decimos, pues si no es en la cultura, pues tiene que ser la Biblia. Perdón, es la segunda de hoy, no sé qué está pasando. Y no se preocupen, todo está bien, no me tienen que traer agua ni nada, estoy súper. Déjenme orar por mi propio... Ustedes me escuchan bien, ¿verdad? Vamos para adelante. Ahora, para llevar esto donde decimos, ok, pues John, son los 10 mandamientos. Yo creo que tú nos vas a sorprender. Has estado estableciendo toda esta introducción para decir que si seguimos los 10 mandamientos, porque ahí está, eso es, Dios lo dio. El problema es que los 10 mandamientos no son de ayuda para determinar quién va o quién no va al cielo. Vamos a empezar por esto. La realidad es que la mayoría de nosotros no pudiera nombrar los 10 mandamientos ni aunque nuestra eternidad dependiera de ellos. O sea, si a ti te dicen, ok, pues son los 10 mandamientos, ¿cuáles son? Tú dices, ¿te acuerdas del primero? No matarás. Yo no mato, estoy listo, estoy ready. Fíjate, ahí sí, si me lo pego así bien brutal se oye, pero si me lo dejo aquí, ¿no? ¿Viste? Oye, es una diferencia. Ok, ya estoy, vamos allá. Yo no mato. ¿Cuál es el otro, John? El de los papás. ¿Hay algo con los papás? Hay algo de la mujer del prójimo. Hay algo del descanso. Este es el asunto. Si tú piensas que son los 10 mandamientos y no sabes cuáles son los 10 mandamientos, yo creo que lo estás rompiendo, estás incumpliéndolos, no hay nadie que los pueda cumplir a la perfección. Y la realidad es que no existe correlación o relación directa entre los 10 mandamientos y la entrada al cielo. Incluso donde nosotros recibimos por primera vez los 10 mandamientos es en el libro de Éxodo. Y en Éxodo no se hace ninguna mención a la palabra cielo, con excepción a una o dos ocasiones que está hablando del cielo atmosférico. Eso es en el libro donde se nos dan los 10 mandamientos. No hay una conexión directa. Y algunos pudieran decir, pues John, ya no sé qué es. ¿Cuál es la entrada? Porque si eso no es, habrá algo en el Nuevo Testamento. Y la realidad es que nuestro Nuevo Testamento está lleno de referencias al cielo, a la vida futura, a lo que nosotros hemos llamado el más allá. Está más lleno de referencias que ninguna otra literatura antigua en el mundo. El Nuevo Testamento está lleno de referencias, pero cuando tú lees el Nuevo Testamento buscando una lista mágica de cosas que Dios te dice que si tú las haces, tú puedes alcanzar el cielo, te vas a desilusionar grandemente, porque lo primero que vas a encontrar es que el Nuevo Testamento te dice que si estás tratando de ganar tu entrada al cielo por buenas obras, no es posible. El Nuevo Testamento es claro, dice, no lo vas a lograr, no vas a merecerlo, es imposible. Nosotros hemos leído bastante de Pablo. Pablo, quien bajo los estándares de su cultura era una persona buena.
en el sentido que tenía buena conducta, porque él era fariseo, o sea, de las personas que guardaban la ley y las ordenanzas de Dios. Pablo era de los que no fallaba una. Él era fariseo. Hay personas buenas, Pablo era de las personas buenas, el más bueno. Él era rompecurvas. Él no fallaba ninguna de las ordenanzas, de las leyes que Dios había estipulado. Y cuando él tiene un encuentro con Jesús, él es transformado, conoce quién es Jesús, quién es Él, y nos deja unas palabras después de haber analizado este asunto de si somos buenos o no. Y en Romanos 3:10, él dice esto, él nos dejó esto en Romanos 3:10: no hay un solo justo, ni siquiera uno. En Romanos 3:23 dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. La Biblia no proporciona una lista mágica. Entonces, si no la hay, si no son los 10 mandamientos, si el Nuevo Testamento nos dice eso, algunos podrían decir: pues Jonathan, pues no tenemos respuesta. Vamos a volver a esa idea de que la gente buena va al cielo. Porque finalmente eso es lo que entonces tenemos que determinar, porque al final eso es: cierra los ojos, abre, y cuando abras, ten la esperanza de que haya sido lo suficientemente bueno. Lo que me lleva a esta pregunta: ¿cuán bueno es suficientemente bueno? O sea, si la teoría universal de entrada al cielo fuera la opción, ok, ¿cuán bueno tienes que ser finalmente para entrar al cielo? ¿Cómo es la cosa? Es como la licencia, con un 70 la pasa. ¿Cuántos pasaron con 73? Mira eso. 75, 80, rompecurva, los Pablos, fariseos, 85. Uf. Porque si se trata de ser bueno, esto es pensando en que eso fuera real. Ok, pues ¿cuán bueno es suficientemente bueno? ¿Será que tienes que ser 50 y 50? ¿O no? Porque 50 y 50 es un empate. ¿Qué va a hacer Dios con los 50 y 50? ¿Cómo Él decide? ¿Te empuja a la izquierda o a la derecha? ¿Te hace un acertijo al momento? ¿Qué dice contigo? ¿O será que tienes que tener al menos 51? Tienes que tener 51 porque es más bueno que malo. Algunos dirán: no, es que es así, como una balanza. Es una balanza que tú te imaginaste, que determinaste que existe, que no sabes cómo funciona. Entonces tienen que ver las intenciones o tiene que ver solamente lo que tú haces. ¿Qué es lo que Dios va a contar? ¿Tus acciones o el corazón detrás de tus acciones? Porque si no sabemos, y algunos dirían: no, son las acciones, y otros dirían: no, es las intenciones. Dios va a contar las intenciones. ¿Ven el problema con este asunto de la teoría universal? Así que, si esto es así, y Dios es un Dios bueno, y por eso es que la gente buena va al cielo, porque es un buen cielo, ¿no hace sentido que Dios hubiera hecho esto un poco más claro? Hubiera puesto como una fórmula. ¿Cómo tú le llamas a un profesor que te da en el examen algo que no te dio en la clase? ¿Cómo tú le llamas? ¿Un mal profesor? ¿Una mala profesora? Entonces, si la respuesta a quién entra al cielo es que tienes que ser bueno, pues Dios no es tan bueno nada, porque no nos dijo cuál era la curva. En algunos sitios se llama el bate, en Cabo Rojo me dijeron hoy que se llama el chivo, en Añasco le llamamos la droguita. ¿Cómo le llamabas tú al papelito que te decía? ¿Ves que nadie ha guardado los 10 mandamientos? Perfectamente. Es que no hay forma, no hay manera. Pero ¿qué tal
si llegamos entonces a lo que Jesús enseñó sobre quién entra al cielo. Este es un mensaje corto pero directo, porque nos va a sorprender que lo que Jesús enseñó, que era el requisito primario para entrar al cielo, es bien diferente a lo que culturalmente nosotros pensamos. Y para ver esto vamos a mirar lo que sucedió con el ladrón en la cruz. Vamos a esta historia que se encuentra en Lucas capítulo 23, verso 39 en adelante. Y vamos a mirar lo que sucede con este ladrón, porque bajo los términos de la teoría universal de que la gente buena es la que entra al cielo, este ladrón tenía 0 chance de entrar al cielo por lo que había hecho. Incluso él mismo pensaba que merecía el castigo. Lo vamos a leer. Él mismo pensaba que lo que él estaba viviendo, él lo merecía. Vamos allá. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres de la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Cómo es que Jesús rompe con esa teoría de que son las personas buenas o que se han portado bien los que entran al cielo? Es obvio que en la enseñanza de Jesús Él trae algo totalmente distinto y nosotros lo sabemos de memoria. En Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que se porte bien, para que todo aquel que cumpla con todos los mandamientos, para que todo aquel que sus buenas obras sobrepasen sus malas obras, no se pierda, mas tenga vida eterna. No, dice, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan, como discípulo, el que escribe este verso, fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Fue quien cuidó de María después de la resurrección y cuando Jesús asciende al cielo. Quien se cree que cuidó de María hasta que ella murió. Juan nos deja saber estas palabras, que aquel que pone su confianza eterna en quien Jesús es quien tiene entrada al cielo. Para algunos esto es un escándalo. Para otros no es posible. Pero es lo que Jesús enseñó y es la gracia del Evangelio. Y yo me imaginaba qué pasaría si nosotros trajéramos a Juan y lo pusiéramos frente a una cámara para entrevistarlo, hacerle una entrevista. Si pudiéramos ir atrás en el tiempo y traer a Juan y sentarlo ahí y decirle: Juan, gracias por estar con nosotros y por hacer esto. Marazul está bien agradecido. De verdad que sabemos que tenías quizás muchas cosas, gente que quiere saber, pero que sacaras este tiempo. Y él: no, para eso estamos. ¿Cómo no? Y le dijéramos: Juan, es que tenemos una serie titulada Pensando en el Más Allá. Y como tú fuiste el discípulo que escribiste, ¿no? Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dijimos, queremos entrevistarte, tú sabes, sobre tu perspectiva de este asunto y de la vida eterna, porque es que
Tú sabes que, no sé si lo sabes, pero en el 2023, tú sabes, la mayoría de las personas piensan que uno llega al cielo si es bueno. ¿Cómo ustedes manejaban esto para ustedes, los discípulos, en su contexto? Yo creo que él diría, ¿me vas a dejar hablar? ¿Tienes una pregunta o es un discurso lo que estás haciendo? Y yo creo que él diría, sí, bueno, para nosotros esto de la vida eterna, cuando nosotros los muchachos comenzamos a seguir a Jesús, nosotros llegamos con una idea general. Creíamos que nosotros teníamos que cumplir con todas las leyes de Dios para de alguna forma cuando moríamos, porque nosotros teníamos como una visión de la eternidad que era un poco vaga. Honestamente, Mar Azul, quiero que ustedes sepan que nosotros habíamos escuchado sobre el Seol, habíamos leído los profetas, ellos hablaban de el Hijo del Hombre y de un juicio, y nosotros teníamos como una idea vaga y general de pues cumplir con unas leyes y que cuando muriéramos, abriéramos los ojos, hubiera sido suficiente. Pero realmente no teníamos seguridad. Realmente no teníamos esa contestación clara hasta que empezamos a escuchar a Jesús. Wow, estuvimos 3 años con Él. Y aunque estuvimos aquí, vimos la perspectiva que Él tenía y cómo comenzó a enseñarnos. Yo me imagino que Él, Juan, empezaría a citar momentos en los que Jesús habló de la eternidad y cómo ellos estaban tratando de entenderlo. Y yo creo que en la entrevista él diría, había muchas cosas que nosotros no entendíamos, tú sabes. Una vez nos dijo que él se iba, pero que iba a preparar morada y que iba a regresar y que nos iba a buscar y que nosotros íbamos a estar con él, y nosotros lo veíamos ahí, no se había ido para ninguna parte, no entendíamos nada. En esto consiste la vida eterna, en que me conozcan a mí. Y nosotros dijimos, pues ¿cómo es que nuestra vida eterna está directamente relacionada a conocerlo a Él? Y después nos fuimos dando cuenta de lo que eso significaba, pero no lo teníamos cuadrado, y llegó el momento del arresto y la crucifixión y pensamos que estábamos locos. Nuestra eternidad habíamos abandonado todo, pero cuando Él resucitó y apareció entre nosotros y después resucitó con un cuerpo resucitado, no era un fantasma, nos dijo que lo tocáramos y todo, comió frente a nosotros y lo vimos predicar por 40 días entre nosotros, enseñarnos, y lo vimos ascender. Y cuando lo vimos ascender, los ángeles nos dijeron, de la misma forma que Él se fue, va a retornar. Y nosotros nos quedamos, ¿what? Y Él nos dijo, esperen la promesa. Y fuimos a esperar la promesa del Espíritu Santo, y ese día fuimos llenos del Espíritu, y el Espíritu empezó a hacernos entender lo que no habíamos entendido aún estando con Él. Y por eso fue que, inspirado por el Espíritu, escribí esas palabras para que todo el mundo supiera que su entrada al cielo era dependiente no de su conducta, sino de su confianza. No de lo que habían hecho hasta ese momento, sino de en quién ponían su fe. Y tan radical como fue para nosotros, estoy seguro que puede ser para Mar Azul. Así que Mar Azul, yo me imagino que él diría, escuchen a sus pastores que están predicando bien, sigan la serie y bajen la aplicación, pero asegúrense de poner su confianza en Jesús. A la pregunta, ¿quién va para el cielo?, nuestra respuesta, la respuesta de la Escritura, es aquellos que han puesto su confianza eterna en Jesús, en quien Él dijo que era, en la obra que Él dijo que iba a hacer, en lo que Él completó por nosotros en la cruz del Calvario, en el perdón de sus pecados, en la reconciliación de nosotros con Dios. El que cree eso, aunque esté muerto, vivirá. Y a la pregunta de entonces, no tengo que ser bueno, solo tengo que creer.
si volviéramos a traer a Juan, él nos diría, espérate, déjame hablarte de que él esperaba que nosotros fuéramos buenos. Él habló en el Sermón del Monte de una humanidad basada en lo que era seguirlo a él, que era una expresión de su bondad. ¿Tú sabes lo que hubiera sucedido y lo que Jesús hubiera esperado ver en la vida de aquel ladrón si aquel ladrón no hubiera muerto en la cruz y hubiera bajado de aquella cruz porque pues ya pasé mi prueba y ahora bajo? Si estuviera vivo, Jesús hubiera esperado que el hecho de él poner la confianza eterna en Jesús comenzara a causar una transformación en su vida de este lado. Y nosotros estamos vivos. Y nuestra realidad es que la respuesta de quien entra es quien cree. Pero realmente quien cree, dice la palabra, por sus frutos los vas a conocer. Porque el que verdaderamente pone su confianza eterna en Jesús no es perfecto, pero empieza a ser transformado. Así que yo no estoy hablando de creer sin transformación, yo estoy diciendo que la transformación es un resultado de poner nuestra fe en Jesús. Y es aquí donde termina este mensaje, porque en Romanos 5:8 nos muestra que Jesús decidió lo que Él iba a hacer con tu futuro eterno y que ahora tú eres quien tienes que decidir lo que vas a hacer en cuanto a tu confianza. Porque Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no esperó que tú te arreglaras para entregar su vida por ti. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nosotros hablamos de un ladrón, pero no hemos hablado del otro. Porque en esa escena, en ese Calvario, habían dos ladrones. Marcos 15 nos relata que había uno a la izquierda y uno a la derecha. Incluso, si ustedes supieran que lo que me sorprende de la historia del ladrón es que en Marcos 15, cuando tú la lees, nos damos cuenta de que los dos ladrones al principio, los dos, insultaban y se burlaban de Jesús al principio de la crucifixión. Pero durante el proceso, mientras los dos lo miraron, uno de ellos se vio a sí mismo y vio su necesidad de salvación. Y el otro decidió no poner su confianza en él. Y esta es la historia de todos nosotros. Cada vez que predicamos, es como si hubiésemos la representación de los dos ladrones. Uno a la izquierda y uno a la derecha. Y hay uno que dice, sí, es cierto, Señor. Ese soy yo. Yo merecía el pago. Pero me veo y te veo a ti. Y soy transformado. Y uno le dice, acuérdate de mí. Y Jesús le dice, eso es todo lo que necesito. Pero hay otro que vio lo mismo, estuvo ahí y decidió no poner su confianza en Jesús. Entonces nosotros estamos a la mitad de esta serie. Estoy a punto de terminar este mensaje. Pero puede haber alguien que ha estado viniendo y que ha sido parte de esta experiencia o que hoy está aquí por primera vez y que quizás su pensamiento es, pues sí, de alguna forma, la balanza. Pero hoy, el mismo Espíritu Santo que llenó a los discípulos el día de Pentecostés está aquí y está obrando en tu vida. Y te trajo hoy para que tú pudieras tener paz de tu seguridad eterna. Iglesia, no hay nada peor que tener inseguridad sobre nuestro futuro, temor. Jonathan, ¿viste las noticias? ¿Viste lo que está pasando? Es que vamos camino a un conflicto más grande. Posiblemente es el momento histórico en el que estamos viviendo. Y hay cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Pero ese temor
que tenemos. Ese temor que surge cuando recibes un diagnóstico que no esperabas. Y empiezas a orar y decir, Señor, sáname, sáname. Y yo he visto milagros y Dios te sana. Pero detrás de ese sáname, a veces hay un temor de que no estoy seguro, no estoy claro de qué pasaría con mi vida si yo me acuesto y mañana no me levanto. Y quizás no estás claro por las historias que has escuchado. Quizás no estás claro por la idea general. La pregunta es, ¿quieres estar claro? Pon tu fe eterna, no en lo bueno que tú has sido, porque tú no vas a llegar siendo suficientemente bueno. No va a ser San Pedro que te va a medir. Va a ser la pregunta sencilla: ¿en qué o en quién pusiste tu confianza? ¿Creíste que sin reconocer a Jesús estabas perdido? ¿Lo entendiste? ¿Entendiste que separado de Jesús existe lo que es contrario al cielo? En un momento de esta serie, si no estabas aquí, dijimos de Stan, este hombre que lo invitan a un funeral y él dice, nunca se sabe cuándo el Señor va a pedir tu vida. ¿Estás listo? Esas fueron sus palabras. Bajó, se sentó al lado de su esposa y sus hijos y segundos después cayó al suelo y murió. Stan había predicado y testificado de su fe en Cristo y había invitado a otros a hacer lo mismo. Terminó con la pregunta, ¿estás listo? Cayó y murió. ¿Tú sabes lo que sucedió en ese momento? En ese momento, Cristo estaba presentándole al Padre, Padre, quiero hablarte de Stan. Él me confesó públicamente y yo lo presento ante ti. Este es uno de tus hijos. ¿Estás listo? Yo quiero terminar con una oración. El mensaje